Varias cosas, varios temas respecto al cáncer de mama y su relación con la lactancia materna. Esta pues es una colaboración a una compañera líder que está padeciendo y aquí estamos todas. Bienvenida Silvia, bienvenido doctor. Quiero platicarles un poquito sobre el doctor. Ahorita les digo, permítame que se me perdió por estar viendo. El doctor Lau es Julio Lau de la Vega, es ginecólogo, oncólogo y director médico del Centro Mirari. Se dedica al diagnóstico, tratamiento del cáncer de mama y cáncer ginecológico. Sea usted bienvenido, doctor Julio. Muchas gracias por recibir nuestra llamada y sobre todo por la colaboración. Y sean todas bienvenidos. Todo suyo. No sé si quieres decir algo, Silvia. Gracias, Eli. Buenas noches a todas. Hola, Mariana. Hola, Hilda, que tienen su cámara ahí encendida. Gracias por estar aquí y por atender al llamado para nuestra compañera líder. Es un tema muy interesante porque todas nosotras pues nos dedicamos a hablar de cómo hacer para que los bebés puedan amamantarse y todo lo que viene bonito con la lactancia, ¿verdad? Pero este tipo de charlas para prevención de nosotras las mujeres, pues es muy interesante y gracias, doctor, por atender al llamado de Liga de la Leche y sobre todo el apoyo para nuestra compañera Patti. Listos. Hola, buenas noches. Yo soy el doctor Lau. Gracias por la invitación. Gracias a Lisa Cruz, que ella fue la que me contactó y me invitó. Igual a Mónica, que por ahí anda. A ver si me desconectó Mónica Torno. Ahí está, ya la vi. Y gracias por la invitación. Espero aportarles un poquito hoy acerca de cáncer de mama y también pues estamos aquí para ayudar a su compañera para recaudar un poquito de fondos. Pero espero darles bastante información y que esta sea de provecho para ustedes. Solo denme un segundo, así comparto. Ya se puede ver, ¿verdad? Sí se puede ver. Ay, no sé qué pasó acá. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cáncer de mama y también le vamos a agregar un poquito de lactancia materna. Entonces, hablando de cáncer de mama, el cáncer de mama es lo más común en las mujeres alrededor del mundo. Ustedes si van al doctor Google, que a muchas les gusta buscar con el doctor Google información, pero no es lo adecuado ir acá, pero si ponen cáncer más común en las mujeres en el mundo, eh, el mapa se les pinta de rosa. Eso es lo que más les da a las mujeres. Si una mujer tiene probabilidades de que le dé un cáncer, a nivel del mundo, a nivel global, es cáncer de mama. Eso es lo que más les da. Eh, mm, Incluido en Guatemala. En Guatemala es el cáncer más común. En Guatemala tenemos más o menos 17.800 casos de cáncer en la población general. Y de esos 17.000, más de la mitad se dan en mujeres, unos 10.000 casos se dan en mujeres. Y si vamos a los cánceres más comunes en mujeres, el cáncer de mama es el número uno. Eso es lo que más afecta a todas las mujeres a nivel de Guatemala, seguido muy de cerquita del cáncer de cervix o cáncer de cuello uterino y luego el cáncer de hígado. Vamos a números que lastimosamente pues en Guatemala no hay números exactos, pero se estima más o menos que unos 2.200 casos de cáncer al año, de cáncer de mama al año, es lo que se presenta en Guatemala. Y más o menos de esos 2.000 casos de cáncer, unas 500 personas mueren de cáncer de mama al año. Es el cáncer número uno, pero afortunadamente pues no es el número uno en mortalidad, porque hay varias opciones de diagnóstico y de tratamiento. Entonces, una de 8 mujeres en el mundo a lo largo de la vida van a tener un cáncer de mama. Eso es muy común y probablemente alguna de ustedes conoce
o tiene el rostro de una paciente, una amiga, una vecina, una compañera que ha tenido un cáncer de mama o que está padeciendo un cáncer de mama. Por eso el cáncer de mama se le hace tanta publicidad, por eso se le hace tanta insistencia, por eso en octubre ustedes ven que la publicidad se llena de rosa, que todo mundo rosa y que les llega información, 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 porque es un cáncer muy frecuente en las mujeres y que nos preocupa pues a todos porque es muy común, es una patología muy común. Entonces, si vemos esos rostros, pues alguna ya se recuerda de alguien que ha tenido un cáncer de mama. Pero si ya vamos a un rostro o algo que es más común es esto. Esto es real, estos son guatemaltecas que están padeciendo algún cáncer de mama y que hay de todas las edades y hay de todos los estratos sociales. Este cáncer, el cáncer de mama, afecta desde la que tiene más dinero hasta la más pobrecita, afecta este cáncer de mama. Hay personas que tienen la oportunidad de tratarse o recibir todo su tratamiento y hay personas que a veces no tienen toda la oportunidad de recibir todo ese tratamiento. Y es donde muchas personas pues hacen sus alianzas, ayudan a que estas personas reciban el tratamiento. Entonces, todos conocemos personas que han tenido cáncer de mama o que lo están teniendo. Entonces, ya para entender un poquito de la mama, pues la mama está formada de tejido graso, eso es gran parte de lo que forma la mama, pero también está formado por lóbulos y por conductos. Entonces, imagínense que aquí en los lóbulos se forma la leche y aquí en los conductos es hacia donde viaja hacia el pezón. ¿Por qué les estoy contando esto de la mama? La mama también tiene ganglios donde va su drenaje linfático. Todos, todos los seres humanos tenemos ganglios. Empezamos desde el cuello, las axilas, la parte del retroperitoneal, que es la parte de atrás, las ingles. Todos tenemos ganglios y eso forma el drenaje linfático. En las axilas, pues viene el drenaje linfático del brazo, de la espalda, pero también viene el drenaje linfático de la mama. ¿Y por qué le ponemos atención al drenaje linfático de la mama y a la axila? Porque el cáncer de mama pues puede viajar hacia esos ganglios y darles metástasis. Pero todos tenemos ganglios. A veces los ganglios se inflaman. El ejemplo más común de ganglio que se inflama es aquí en el cuello cuando nos da alguna gripe que tenemos los ganglios inflamados y después regresan a la normalidad. Entonces todos tenemos ganglios. Entonces, el cáncer de mama, en la mayoría de las ocasiones, se origina a nivel de los conductos. Entonces es cuando nos dicen que hay un cáncer ductal. O sea, el patólogo cuando ve la patología dice hay un adenocarcinoma ductal. Lo que quiere decir es que lo está viendo o las células malignas las está viendo a nivel de los conductos. Y hay otra variedad que es el 20% donde pone carcinoma lobular o lobuliar, que es donde se origina en los lóbulos. Entonces eso es lo que significa cuando tenemos una patología de cáncer de mama. Vamos a factores de riesgo, o sea, ¿qué es lo que me aumenta la probabilidad? Entonces, un factor de riesgo es una circunstancia, una situación, una característica propia de uno o del ambiente que le aumenta la probabilidad de que le pase algo. No quiere decir que si tengo un factor de riesgo, pues me va a dar cáncer, pero si entre más factores de riesgo yo tenga, pues tengo más probabilidades de que me dé un cáncer. Entonces, uno de los factores de riesgo pues más determinantes para que nos dé cáncer, eso tanto en hombres como en mujeres, es envejecer. Entre más viejos somos, entre más envejecemos, pues nuestra probabilidad aumenta. Entonces vemos que las mujeres menores de 49 años usualmente tienen más o menos un 2% de riesgo de tener un cáncer de mama y ese va aumentando conforme va pasando las décadas. Y si ven las mayores de 70 años, pues tienen un 7%. Y si vemos toda la vida, es donde ya hacen la estadística de que una en 8 mujeres, más o menos el 12%, van a tener un cáncer de mama. Eso es muy común. El otro factor de riesgo para tener un cáncer de mama es algo que ya está, pues, o sea, es ser mujer. O sea, solo el hecho de ser mujer les aumenta el riesgo de tener un cáncer de mama. ¿Por qué ser mujer? Porque también a los hombres les da cáncer de mama, o sea, también está el cáncer de mama en hombres, solo que es menos común. Y la relación es que de 100 mujeres que les da un cáncer de mama, pues a un hombre le da un cáncer de mama. Y si vamos a números, de 280.000 casos al año en el mundo
de cáncer de mama en mujeres, hay unos 3.000 casos en hombres. La raza, pues también se ha visto que el color de la piel se influye en esto, entonces las mujeres blancas tienen más cáncer de mama, o sea, tienen más probabilidad o más riesgo de tener un cáncer de mama. Sin embargo, está la otra parte, que las mujeres de raza negra o de piel más oscura usualmente se van a presentar con cánceres más avanzados y ellas van a tener mayor mortalidad. Esto muchas veces se asocia a factores tanto de acceso a la salud como de educación. O sea, probablemente a nivel de razas de piel más oscura, tienen la tendencia a no consultar a tiempo o consultar más tarde que las otras de piel blanca que van a consultar más temprano. Este sí es desde los factores más determinantes, la obesidad. O sea, entre más aumenten de peso o tengan más sobrepeso, las personas tienen más riesgo de padecer cáncer de mama. Y no solo cáncer de mama, un montón de cánceres también asociados a la obesidad. Entonces, se ha visto que por cada unidad de índice de masa corporal o cada kilogramo que suban, se aumenta el riesgo de padecer un cáncer de mama. La densidad mamaria lo que significa es que tanto tejido glandular o conectivo tiene en la mama. O sea, el tejido glandular, imagínense, es que tanto tejido que produce leche tiene en la mama. Entonces, las mamas densas usualmente son las que se ven muy blancas. Y usualmente una mujer, entre más joven es, pues se ve más densa la mama, pero ya cuando llegan a cierta edad, si esa mama sigue siendo muy densa, pues las mujeres que tienen mamas densas, pues tienen más probabilidad, tienen 4 a 5% más probabilidad de tener un cáncer de mama. Y también la dificultad de las mamas densas está en que en ese tejido blanco que se ve acá, pues es más difícil lograr hacer un diagnóstico por imagen porque se oculta más las masitas en cáncer de mama. La terapia hormonal de menopausia, pues muchas de ustedes han oído, o sea, ya estar en esa parte de menopausia donde dicen yo no quiero tomar hormonas o me da miedo tomar hormonas porque me puede dar cáncer. Sí hay un estudio que ya es un poco viejito, un poquito más de 20 años, es el estudio WHI donde se comparó pacientes que tomaron la terapia de reemplazo hormonal combinada, que son los estrógenos equinos conjugados, que esos, pues ahorita ya no están en el mercado, ya no se hacen estrógenos a base de caballos. Y entonces se comparó estas pacientes con las que no tomaban y se vio que aumentaba el riesgo. Este es el HR, es todo lo que está arriba de uno, entonces aumenta el riesgo. Entonces es 1.2 se encontró. Entonces ahí se concluyó que aumenta el riesgo de tener un cáncer de mama a las personas que tomaban los estrógenos conjugados. No se encontró ese riesgo en las personas que solo tomaban estrógenos. Sin embargo, solo estrógenos solo le podemos dar a las personas que no tienen útero. Entonces, en estas personas se encontró que solo tomar estrógenos era un factor protector porque este número estaba abajo del 1. Entonces, si lo comparan eh, en riesgos, pues está muy, muy, muy parecido a otros factores de riesgo. Ahorita los vamos a comparar. Hay que tener en cuenta esto, que es lo natural. La gente cuando se toma cosas que tienen el título natural, piensa que se está tomando la plantita, pero no, o sea, lo natural es algo que está metido en una pastilla y en un frasco, pero lastimosamente confían más en un frasco que solo tiene un rótulo que alguien le pegó y piensa que se están tomando una planta eh, que eso a veces no está bien controlado. Entonces dicen, te estoy tomando hormonas naturales, pero cuando dicen hormonas naturales, lo que se refieren es a una hormona bioidéntica. Y bioidéntica quiere decir que es una hormona que es químicamente idéntica a la que se produce en el organismo, pero cuando ven las advertencias y todo, estas hormonas son parecidas, o sea, las bioidénticas son muy similares a lo que se produce en la industria. O sea, natural no están tomando, a menos de que ustedes siembren su plantita en la casa, no le echen abono, que crezca naturalmente y que con esa plantita estén aportándoles estrógenos, eso probablemente es natural.
De ahí el resto de lo que se toman que tiene el rótulo natural lleva un proceso químico para meterlo en una pastilla, ¿verdad? Entonces, cuidado con lo que es natural, ¿verdad? Menarquia temprana, menopausia tardía, también eso tiene que ver con factores hormonales o exposición a estrógenos. La menarquia es cuando desarrollan, entonces una mujer que tuvo una menarquia temprana, que ahora les está pasando eso a las niñas, entre más temprano desarrollen, pues pasan a lo largo de la vida más tiempo expuestas a estrógenos. Igual la menopausia tardía quiere decir que te pasaron más años expuesta a los estrógenos. Entonces, un factor de riesgo es la menarquia temprana y o tener una menopausia tardía por la exposición a estrógenos, que es en el cuerpo, ¿verdad? La nuliparidad también es un factor de riesgo, o sea, no tener o no haber tenido embarazos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver después que el embarazo pues, puede ser un factor protector si es antes de los 35 años. Si es antes de los 35 años, pues ese embarazo pues también es un factor donde se pone una pausa en esos estrógenos y les protege, pero si es después de los 35 años es un factor de riesgo y no haber tenido hijos pues no tienen ese factor donde hubo esa pausa en esos estrógenos, entonces es factor de riesgo. La historia personal de haber tenido un cáncer de mama. Todas las personas, o sea, si tuvieron un cáncer, pues tienen el riesgo de que vuelva a regresar. Y también, aunque el riesgo es poquito, más o menos 1% al año, está el riesgo de que les dé cáncer en la mama del otro lado o en la mama contralateral. Y un factor de riesgo que sí es muy fuerte es la parte genética. Eh, si tienen el antecedente familiar de cáncer de mama o cáncer de ovario, pues sí les aumenta el riesgo, pero las que tienen más riesgo es ese 10% de las personas que tienen, que han tenido cáncer de mama o la población que tiene una mutación genética. Entonces, todos tenemos genes que tienen una función en el cuerpo, pero cuando tenemos una mutación de alguno de esos genes, ese gen no trabaja de la forma adecuada. El gen más común asociado a cáncer de mama y ovario es el gen BRCA. Entonces, cuando está mutado, no está trabajando, entonces no controla ese crecimiento de las células y tiene más predisposición a desarrollar un cáncer. El caso más común es Angelina Jolie, que tiene la mutación genética BRCA, entonces ella decidió quitarse las mamas y los ovarios antes de que le diera cáncer, porque ellas sí pueden tener entre el 60 a un 80% de riesgo de que les dé un cáncer de mama. Y bueno, pues este factor es conocido por todos. Fumar y consumir licor está asociado a un aumento de cáncer. Entonces, si vemos acá, comparamos, tenemos 23, aquí agarraron mil mujeres y vieron que de 23 casos, si tenemos 23 mujeres y si les agregamos terapia de reemplazo hormonal, pues cuatro más van a tener un cáncer de mama. Si tenemos 23 mujeres y les dimos terapia solo con estrógenos, pues vamos a tener que cuatro menos tuvieron un cáncer de mama. Si, perdón. Si tenemos 23 mujeres y tomaron anticonceptivos orales, que eso también puede ser un factor de riesgo, pues cuatro más van a tener un cáncer de mama. Si tenemos 23 mujeres y estas toman eh, licor frecuentemente, pues vamos a tener que cinco más van a tener un cáncer de mama. Y si son fumadoras, pues tres más van a tener un cáncer de mama. Pero miren la obesidad. Qué increíble, ¿no? Si tenemos 23 mujeres y son obesas, 24 más van a tener un cáncer de mama. O sea, ser obesa o la obesidad sí es un factor pues muy fuerte de tener cáncer de mama, mucho más fuerte que tomar hormonas o fumar o consumir licor. Y eso tiene que ver con el estilo de vida, con mala alimentación y no hacer ejercicio. Eh, um, Claro, que hacer ejercicio pues disminuye menos pacientes que tengan un cáncer de mama. Entonces, eso es la parte de estilo de vida. Y ahora vamos a los factores protectores. Un factor protector es una circunstancia, una condición que me disminuye mi probabilidad de tener una enfermedad. No quiere decir que si tengo todos los factores protectores no me va a dar cáncer, pero me disminuye mi probabilidad.
Les hablé de mutaciones genéticas, entonces hay muchas personas que tienen esa mutación genética de cáncer, que tienen el 80% de riesgo de que les dé, entonces deciden hacerse cirugías para disminuir riesgo. Estas personas se quitan las mamas para disminuir sus riesgos y se quitan también los ovarios para disminuir su riesgo. Eso disminuye el riesgo de que ellas desarrollen cáncer de mama. Claro, esto no se les hace a todo mundo, se les hace solo a las personas que tienen esa mutación. Luego está, perdón. El ejercicio. Si una persona hace ejercicio frecuentemente y regularmente, disminuye su riesgo de tener un cáncer de mama, disminuye sus niveles de estrógeno, de insulina, de factor de crecimiento insulínico que tienen un factor que aumenta la probabilidad de reproducirse o de crear células malignas y eso les disminuye el riesgo. Hacer ejercicio es uno de los factores que disminuye más el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y aquí están las diapositivas que a ustedes les gustan. Lactancia materna disminuye el riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Eso está comprobado y la disminución de ese riesgo sí depende del tiempo que dan lactancia. O sea, entre más tiempo dan lactancia materna, ese riesgo de desarrollar un cáncer de mama va disminuyendo. Claro, este no es un factor protector de cáncer de mama, sino que es este. Entonces, tener en cuenta que la alimentación con biberón pues no va a ser un factor protector de cáncer de mama. Hay estudios donde se ha visto que sí es un protector. Tomaron varias pacientes o muchas pacientes con cáncer de mama y vieron que la lactancia materna sí disminuye o sí es un factor protector, especialmente para este cáncer triple negativo, que es el más agresivo de los cánceres de mama. Y en mujeres jóvenes también disminuye bastante el riesgo. Por cada 12 meses de lactancia materna, hay una disminución del 4% en la probabilidad o en el riesgo relativo de desarrollar un cáncer de mama. Hay que conocer y saber que existe el cáncer de mama asociado al embarazo o el cáncer de mama gestacional, que es ese cáncer de mama que se diagnostica durante el embarazo o el primer año después del embarazo, el posparto, o durante la lactancia materna. Y es importante porque muchas veces se retrasa ese diagnóstico porque no lo piensan. O sea, la mujer no piensa y el médico tampoco lo piensa, el ginecólogo no lo piensa, que puede haber un cáncer de mama durante el embarazo o después del embarazo o la lactancia. Y esos tratamientos, el tratamiento del cáncer, muchas veces hay que modificarlo durante el embarazo, cuando la paciente está embarazada. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los medicamentos o casi todos los medicamentos de quimioterapia pasan a la leche. Y si pasan a la leche, pues pueden causarle neutropenia o disminución de las defensas al bebé y pueden afectarlo. Entonces sí se recomienda evitar la lactancia materna cuando una paciente está recibiendo quimioterapia o trastuzumab, que es otro tipo de quimioterapia o terapia endocrina. Claro, a veces hay momentos donde se puede hacer una excepción y donde se puede dar lactancia materna, aún en estas pacientes que están viviendo, están pasando por un cáncer. Probablemente no va a ser una lactancia tan prolongada, pero le podemos ofrecer a esa mamá esa experiencia y a ese bebé también ese beneficio que tiene la lactancia. Claro, estas pacientes tienen que estar muy asesoradas. Se puede dar de la mama contralateral. Usualmente sí se recomienda que haya una consultora de lactancia internacional que apoye a estas pacientes a la hora de ofrecerles el beneficio de la lactancia materna. Entonces, sí hay mucha asesoría ahí, sí hay que escoger bien a las pacientes, pero estos pacientes que tienen cáncer y están embarazadas y quieren dar lactancia materna, hay momentos donde sí se puede, pero hay que seleccionarlas bien. No todas lo pueden hacer, pero si lo seleccionamos bien, algunas les podemos dar ese beneficio. Yo sé que ustedes trabajan en consultoría, en asesoría y probablemente en algún momento tengan alguna paciente que quiere dar lactancia y probablemente sí se pueda mientras están recibiendo el tratamiento, ¿verdad? Lo que les decía del cáncer de mama gestacional, el cáncer de mama asociado en embarazo, si sienten una bolita, si sienten una masa nueva, aún si están en la lactancia o están embarazadas, consultar con su médico
Y si el médico no les pone atención, pues consultar con otro médico, porque muchas veces el ginecólogo no le pone la atención o piensa que no es, entonces le dice, no, no es nada, y la bolita sigue creciendo y sigue creciendo, y si ven que la bolita sigue creciendo, pues piensen que puede haber un cáncer asociado al embarazo. No, no se confíen y no consulten ya cuando el tumor ya es muy grande, ¿verdad? Eso es un diagnóstico que puede estar. Y pues la lactancia también nos protege o las protege para contra otros cánceres. El cáncer de endometrio, que es la parte de adentro, es lo que se descarta con cada menstruación. Y el cáncer de ovario también se disminuye. Las mujeres que dan lactancia materna tienen 24% menos riesgo de tener un cáncer de ovario, que este cáncer de ovario sí es un cáncer silencioso, es un cáncer que usualmente lo detectamos en etapas avanzadas, y entonces ese beneficio de dar lactancia también les disminuye el riesgo de desarrollar un cáncer de ovario, especialmente de este tipo seroso y también el endometrioide, que esos son, el tipo seroso, pues es de los que se comporta más agresivo. Eh, las mujeres que dieron lactancia materna de 1 a 3 meses tuvieron una disminución del 18% de cáncer de ovario, pero las que dieron más de 12 meses tuvieron más beneficio, tuvieron una disminución hasta del 34% de desarrollar un cáncer de ovario. O sea, sí disminuye considerablemente el riesgo de cáncer de ovario dar lactancia. El cáncer de endometrio también se disminuye en un 11% si dan lactancia, especialmente más de 12 meses. Entonces, el beneficio de la lactancia no solo es disminuyendo el riesgo de cáncer de mama, sino también disminuyendo el riesgo de cáncer de ovario y endometrio. Aquí ya dejamos un poquito la lactancia de lado y vamos a los signos de cáncer de mama. Esto es lo que no queremos. O sea, básicamente es lo que no queremos, que una paciente nos llegue ya con signos. O sea, lo ideal es que llegue asintomática, que se detecte chiquitito. Pero siempre se da esta plática que cuando sientan un bulto, sientan enrojecimiento, secreción, si ya la piel se hunde, si hay piel de naranja que es con hoyitos, si se deforma la mama, si se abre la piel, que consulten porque esos son signos de cáncer de mama. Sin embargo, cuando ya hay signos es porque muchas veces ya está avanzando algo. Entonces, lo ideal es encontrar a alguien que no tiene síntomas, porque recuerden que en la mayoría de los casos, el cáncer de mama cuando está empezando, cuando es muy chiquito, cuando es inicial, no duele, no da síntomas y muchas veces ni siquiera lo logran tocar. Entonces, el objetivo de la detección temprana es encontrar estos casos de cáncer de mama. Entonces, para la detección temprana, pues hay estrategias. Y usualmente la estrategia que se ha visto es el autoexamen, el examen clínico de mamás, es que cada vez que ustedes van a su chequeo de rutina anual, que también les examinen las mamas, que toquen las mamas para ver que no haya ningún bulto ahí. Y la mamografía con o sin ultrasonido, dependiendo de la edad de la paciente. Entonces, para hacer el autoexamen, recuerden, es pararse en el espejo y verse las mamas. Solamente las mamas, pues a veces hay una que es un poquito más grande que la otra, pero ustedes ya se conocen cuál es más grande que la otra. Ver que no hayan agujeritos, que no se vea un bulto, que se vean simétricas, que no se vea enrojecida. A veces puede ser que pasó algo que irritó la piel y se enrojeció 1 o 2 días, pero después se quita. Pero si ese enrojecimiento persiste, pues hay que consultar. Subir los brazos, porque al subir los brazos, pues cambia la forma de la mama, y ver que en esa subida de brazos, pues no haya tampoco un cambio en la forma. Presionar el pezón para ver que no salga ningún líquido por el pezón. Muchas mujeres tienen secreción de líquido, de leche, de un líquido transparente, verde o café, que a veces, muchas veces no se asocia a nada malo, pero si sale sangre, ese sí es un signo de alarma. Si sale sangre, por favor consultar, eh, porque no es normal. Y hacer el mismo procedimiento acostada. Entonces, es palpar acostada y palpar parada. Siempre traten de hacerlo en un orden. Y aquí el objetivo de este autoexamen es conocerse. Muchas mujeres tienen bultos o áreas más duras en la mama o áreas irregulares en la mama, pero muchas ya se conocen, o sea, saben, este bultito acá está,
acá ha estado a través de los años. Esta área de la mama siempre la he tenido irregular a lo largo de todo el tiempo. Y aquí el objetivo de conocerse es detectar si aparece algo nuevo. La que se toca constantemente, la que se está revisando constantemente, se conoce las mamas, sabe cómo son y sabe si hay algo nuevo o no hay algo nuevo. Entonces, si encuentran un bulto nuevo que nunca han palpado, consultar con su médico. El examen clínico es el que hace el médico cuando llegan a la consulta, es tocar las mamas, ver que no hayan bultos. Usualmente cuando un médico tiene experiencia en detección de tumores en las mamas, pues puede detectar tumorcitos o masitas más pequeñitas en el chequeo de rutina. Y la mamografía y el ultrasonido, sí hacerlo de rutina. Hay recomendaciones que dicen que a partir de los 40 años, una vez al año. Hay recomendaciones que dicen que a partir de los 40 años, una vez cada 2 años, pero a partir de los 50 sí hacerlo una vez al año. Esto no les va a aumentar el riesgo de cáncer. Eh, hay muchos de estas cadenas o de mala información donde dicen que la mamografía les va a aumentar el riesgo de cáncer, pues no, no va a aumentarles el riesgo de cáncer. Y el objetivo de esto es detectar esas masitas que no son palpables, que son pequeñitas. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque esas masitas chiquititas que no son palpables son más fáciles de curar. Eh, Cuando se haga una mamografía, van a ver que al final del informe hay una conclusión. Esa conclusión no quiere decir cáncer, porque a veces van hasta con el médico y les dicen, mire, fíjese que tiene un cáncer grado 5. Eso no quiere decir la clasificación. La clasificación es solo un reporte donde el radiólogo trata de comunicarle al médico que está encontrando en unas palabras o en un número. Entonces, cuando tengan un BIRAT cero, quiere decir, mire, fíjese que recomiendo otro estudio para complementar, para estar seguros. Si ustedes tienen un BIRATS uno, quiere decir que el radiólogo no encontró absolutamente nada, que está completamente normal y que el riesgo de cáncer es cero. Si les da un BIRATS 2, quiere decir que lo que encontró el radiólogo son hallazgos que son normales en la mama, o sea, que no tiene, que son benignos y que el riesgo de cáncer es cero. Igual el control es una vez al año. Y cuando tienen un BIRATS 3, quiere decir que encontré algo nuevo, pero no tiene forma de ser algo malo. Pero como lo acabo de encontrar, pues prefiero un seguimiento un poquito a corto plazo para ver si no crece y entonces se recomienda en 6 meses. El riesgo de cáncer es menos del 2%. Y luego están los BIRATS 4, sí se dividen en 4A, B y C. Y estos, pues sí, da una imagen que puede tener riesgo de malignidad. Y ahí es cuando se recomienda una biopsia, que es tomar un pedacito de esa masa para mandarlo a analizar. Y cuando hay un BIRAT 5, pues es que es muy, muy probable de que esa masa sea mal. Y el 6 es que ya está confirmado. Entonces, en base a eso, uno decide qué hacer, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, que los métodos de detección es para encontrar el cáncer de un tamaño muy pequeño, porque estas pacientes que tienen un cáncer pequeñito, que mide milímetros, tienen más probabilidad de curarse y es más fácil. Sé que algunas han escuchado esto porque pues, está como de moda ahorita aquí en Guate, que es la termografía. Es un método de detección que se está desarrollando o que han desarrollado, que lo que buscan es zonas de calor. Sin embargo, solo encuentra zonas de calor, o sea, hay cosas que no son cáncer que les pueden dar zonas de calor y puede dar falsos positivos. Y pues sí, o sea, si ven las páginas de FDA o de hospitales de cáncer que son número uno en el mundo, pues no recomiendan sustituir la mamografía con un tipo de este método porque no está probado que logre detectar lesiones tan pequeñitas a tiempo y que no es adecuado para el seguimiento de alguna lesión o de algún tumor. Entonces, pues no es el método de elección para detección de cáncer de mama, estas termografías. El diagnóstico, ya cuando les dicen, miren, aquí hay una masita, pues usualmente se hace examen físico, mamografías, ultrasonido, resonancias y se decide tomar una biopsia.
Cuando tengan una masa sospechosa de un cáncer, actualmente, 2025, el método de elección para hacer un diagnóstico es a través de una biopsia con aguja gruesa o una biopsia Trucut, usualmente guiada con ultrasonido para tener más exactitud de que uno está haciendo la biopsia del lugar que es. La biopsia Trucut lo que hace es tomar pedacitos de esa masa para mandarlos a analizar el riesgo de cáncer, porque esa es pregunta que también hacen las pacientes antes de hacer una TUCUT, dice, mire, con una biopsia no se me va a regar el cáncer. Eso no es cierto, eso es como una creencia de las abuelitas o de la vecina, digamos, o de alguien que le fue diciendo, pero no vamos a regar un cáncer con una biopsia. Lo que sí no se recomienda hacer son las biopsias abiertas, o sea, meter a una paciente a operar sin saber el diagnóstico, porque sí es un error y sí desde la parte de oncología sí altera todo. Quitar un tumor que es cáncer, quitarlo mal, quitarlo en pedazos, o hay pacientes que no necesitan una operación de inicio y les quitan el tumor, entonces eso ya actualmente no se recomienda hacerlo, o sea, biopsias abiertas. Muchas pacientes tienen la tendencia a decir, si tengo una masa, pues opéreme, quítemela ya, pero muchas veces las operan, sale cáncer y no se hicieron ningún estudio, no sabemos qué subtipo de cáncer es, entonces eso perjudica a la paciente. Entonces el diagnóstico es con una biopsia, eso se envía a patología. Hay un médico, los médicos patólogos son los que analizan el tejido en el microscopio y nos dicen las características de las células. Y muchas veces viene el reporte donde dice carcinoma ductal invasivo. A la paciente le da miedo cuando dice invasivo. ¿Por qué? Porque lo que se imagina la paciente es que la palabra invasivo quiere decir que se le metió a los pulmones, al corazón y que ya se regó en todos lados. Pero no, la palabra invasivo, cuando viene en un reporte de patología, lo que tienen que saber es que el patólogo está viendo los conductos, así como se los expliqué hace un ratito, ve los conductos y ve células afuera del conducto, pero esto es microscópico. Pero, y entonces todos los cánceres, para que sea un cáncer, tiene que ser invasivo. No hay cáncer que no sea invasivo. O sea, si no es invasivo, pues no es cáncer. Y entonces ese invasivo le da la característica al cáncer de irse a otros órganos, de irse, bajar por el drenaje linfático o sanguíneo e irse a otros órganos. Y otra palabra que confunden muchas personas es el grado. El grado igual es cómo se ven las células. Si hay poquitas células ordenadas, si se parecen muchas a las normales, es grado uno, y si hay muchas desordenadas, es un grado 3. Pero esto no es qué tan regado está. Entonces, el grado es características en la célula. Y lo otro que nos sirve mucho antes de dar un tratamiento es saber el subtipo de cáncer que una paciente tiene. El cáncer de mama se subdivide en varios subtipos y dependiendo del subtipo que es, sabemos cuál es el pronóstico, qué tan agresivo es y qué medicamentos le van mejor a este cáncer. Entonces, antes de decidir operar a alguien o no operarla, tenemos que saber el subtipo de cáncer para no cometer errores. Hay subtipos de cáncer que se prefiere empezar con quimioterapia y hay subtipos de cáncer que se prefiere empezar operando. Pero si operamos un subtipo de cáncer que se prefiere empezar con quimioterapia, pues estamos cometiendo un error con esta paciente y perjudicamos su pronóstico. Luego, una recomendación ya cuando tienen un cáncer es hacer estudios, saber el subtipo para decidir el tratamiento. Y ahí, antes de decidir el tratamiento, es cuando ya les asignamos un estadio, que esto es qué tan avanzado está el cáncer. Entonces, pasamos de esto que se hacía hace unos años, que era clásico, que le decía, bueno, usted tiene una bolita, aquí dice que es sospechosa, entonces te voy a meter a operar hoy en la tarde inmediatamente, porque esto es urgente. Ahí vamos a tener al patólogo y si sale cáncer, de una vez te quito la mama. Se ve que con este abordaje, pues no le dábamos el mismo tratamiento a las pacientes, a algunas les iba bien, a algunas les iba mal, entonces esto no es lo adecuado. Ahora lo que hacemos es más oncología de precisión, que es
ver qué tipo de cáncer tiene, qué subtipo de cáncer tiene, hacer estudios moleculares, hacer estudios genéticos de imagen y determinar qué tratamiento es el mejor para cada paciente. Y ahí vamos a tener mejores resultados, va a ser más efectivo y entonces no todas necesitan todo lo que recibió otra paciente. Entonces cada paciente es individualizada y personalizada en base al subtipo de cáncer que tiene y a otros factores, ¿va? Como si tiene otras enfermedades, la edad, qué tan extenso esté ese cáncer y deseos también de la paciente. Entonces, para el tratamiento del cáncer, pues esto no nos vamos a extender mucho, pues están las cirugías. Hay diferentes tipos de cirugías, desde las mastectomías hasta las cirugías conservadoras y hasta las cirugías conservadoras con oncoplastía, con reconstrucciones. En las quimioterapias hay diferentes, hay muchos tipos de medicamentos, no todas necesitan todos los medicamentos, por eso hay que saber bien qué subtipo y qué tipo y qué características tiene cada paciente para darle el mejor medicamento y la radioterapia es un tipo de tratamiento que se da con radiación dirigido a la mama. En las cirugías, pues es esta parte, las conservadoras y las mastectomías. Y en cáncer también tenemos que tener en cuenta otros factores para que nos vaya bien o para que a estos pacientes les vaya bien antes de empezar el tratamiento o durante el tratamiento, que si la paciente quiere reconstrucción, si la paciente le tenemos que hacer mastectomías bilaterales, siempre la asesoría con una nutricionista especializada en cáncer. ¿Por qué? Porque usualmente a la paciente que tiene cáncer viene la vecina, viene el médico, viene la tía y lo primero que le dice es, bueno, cero azúcar, cero carne, cero grasas, cero lácteos, cero nada. Y entonces el problema que tenemos con estos pacientes que tienen diagnóstico de cáncer y les prohíben comer de todo es que se empiezan a desnutrir. Y hemos tenido casos donde vienen pacientes que han perdido hasta 40 libras de peso porque la hija no las deja comer, porque la vecina no las deja comer, porque piensa que se están comiendo el bocado y les está saliendo cáncer. Y el problema acá es que se desnutren y no tienen fuerzas o no tienen su sistema inmune no es bueno, ni la energía es buena para afrontar una quimioterapia o para afrontar una cirugía y usualmente les va peor, ¿no? Entonces sí asesorarse con alguien de nutrición que les diga, bueno, no pueden comer esto, pero el sustituto es esto, no puede comer esto, pero el sustituto es esto, porque sí hay que comer. La parte psicológica también es importante, porque hemos visto que los pacientes que tienen cáncer pues tienden a deprimir, a ponerse más tristes y si les damos el apoyo psicológico, pues esto no va a pasar y eso, porque al deprimirse pues afecta a las defensas. La fisioterapia, toda paciente que va a una cirugía, empezamos con la fisioterapia desde antes de que se le haga la cirugía y después de que se le haga la cirugía, porque eso disminuye el dolor, el linfedema, el riesgo del linfedema y disminuye la pérdida en la movilidad del brazo. Mujeres jóvenes siempre les asesoramos con la parte de fertilidad, las que no han tenido hijos, para conservar su fertilidad o para conservar esos óvulos, para que no reciban efecto de la quimioterapia. Y los huesos también hay que cuidarlos por el riesgo de osteoporosis. Entonces, ¿qué hacer si me dicen que tengo cáncer o que tengo una masa sospechosa de ser cáncer? Lo primero es no entrar en pánico. El cáncer no se le riega de un día a otro. Entonces, si ustedes van con un médico y les dicen, mira, tienes una masa sospechosa de cáncer o tienes cáncer, te tengo que operar hoy en la tarde, ya, porque es una urgencia, porque se te riega, y les empieza a meter miedo y ustedes salen de esa consulta aterrorizadas, pues lo que hagan es, gracias doctor, voy a buscar y busquen una segunda opinión. Usualmente cuando les mencionan la palabra cáncer, busquen una segunda opinión con médicos que se dedican a tratar cáncer. Esos son los médicos que tienen el apellido oncólogos. Lastimosamente aquí en Guatemala no está regulado esta parte, quién hace su publicidad a lo de cáncer, entonces ustedes ven que en cualquier pared pueden decir así, veo embarazos, veo, hago estas cosas y tratamiento del cáncer. No, o sea, los oncólogos usualmente pues lo que nos dedicamos es a tratar cáncer y vemos muchos pacientes al día, entonces busquen ese tipo de pacientes y busquen grupos de oncólogos o centros de cáncer que trabajen en equipos multidisciplinarios de médicos oncólogos.
investigue a su médico, o sea, cuando va a un tratamiento de cáncer, investigue a su médico, asegúrese de que su médico es oncólogo, de que estudió para oncología, de que publica artículos de oncología, de que está en sociedades de oncología, de que va a congresos de oncología, que está actualizado en oncología, que está en un centro de cáncer, que, que ve un volumen considerable de cáncer al día. No es así como que lo vi alguna vez en mi vida, sino que todos los días está viendo cáncer, está operando cáncer, está poniendo quimioterapias. Entonces, investigue a su médico que hace esto usualmente. No es alguien, eh, el ginecólogo y obstetra general no está entrenado para tratar cáncer, el cirujano general no está entrenado para tratar cáncer, entonces busque oncólogos. Y busque oncólogos que trabajan en equipo multidisciplinario. Este es mi equipo multidisciplinario de cáncer. Cada uno hace un pedacito, desde la parte que ven las quimios, las cirugías, la cirugía plástica, la patología, el diagnóstico por imágenes, la fertilidad, los huesos, el cuidado paliativo, la fisioterapia, la psicología, la nutrición. Cada uno hace un pedazo y entre todos tratamos, hacemos nuestro mayor esfuerzo, poniendo todo el talento para que nuestros pacientes salgan adelante. Todas nuestras pacientes, por seguridad de nuestras pacientes y por seguridad de nosotros, se presentan en comités oncológicos, entonces asegúrense de que sus casos tienen cáncer que sea presentado en el comité oncológico. Y esto es presentar, ver los casos, analizar las imágenes, analizar la patología y discutir en grupo cuál es el mejor tratamiento para una paciente con cáncer. Esto es por seguridad, porque por ejemplo yo puedo opinar que a una paciente hay que operarla, pero si el consenso de los otros 10 que están en el grupo en la sesión dicen que no hay que operarla, se hace el consenso de los 10. Eh, ¿Por qué? Porque más cerebros están pensando para el tratamiento de esta paciente. Entonces, asegúrense de que sus casos también sean presentados en comités oncológicos. Y por último, pues el cáncer pues no es una emergencia, eso es porque a veces cuando les dicen hay que operarte de emergencia, entonces aquí tampoco ese mensaje es para no volverse locas cuando le dicen algún cáncer, sino que muchas veces podemos esperar una semana o 2 semanas en tener todos esos análisis que les dije, en tener una sesión de comité oncológico para tomar una decisión, la mejor decisión posible, porque cuando tenemos todas las herramientas, la probabilidad de que cometamos un error en una paciente con cáncer es menos. Tampoco cuando digo que no es emergencia, no nos tenemos que tardar un mes o meses en empezar el tratamiento, pero si nos tardamos unos días, no va a pasar nada, pero disminuimos el riesgo de cometer un error. Y pues ahí les dejo mis datos. Me pueden encontrar también en redes sociales. Esta es la página de la clínica. Y eso era lo que les tenía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que podamos resolver eh, con todas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante y qué bueno saber todo eso porque generalmente a uno le mencionan cáncer y se le paran los pelos. Y sí, emergencia, ¿verdad? Y no es así. No sé si exista alguna pregunta por aquí dentro de mis compañeros. Dale, Mariana, porfis. Doctor, gracias por su presentación. Usted mencionó algunas etapas que eran favorables para que la madre tuviera menos durante las cuales la madre tenía menos estrógenos y por consiguiente esto le aportaba favorablemente. Pero no mencionó la amenorrea por lactancia. ¿Nos puede extender ahí? Eso es a lo que me refería. O sea, la menorrea es cuando usted pone en pausa el ovario. Entonces, al ponerlo en pausa, pues no va a estar produciendo sus estrógenos normales. Por eso es que tiene amenorrea. ¿Por qué? Porque no está en el ciclo ovulatorio. Entonces, porque la prolactina hace que el ovario no ovule, está en amenorrea porque no está produciendo un ciclo menstrual, entonces no está produciendo los estrógenos. Es el mismo efecto, lo que les decía, los embarazos cuidan, la menorrea o la lactancia, pues la va a cuidar. La menarquia tardía la va a cuidar, la menopausia temprana la va a cuidar, pero son factores que es muy parecido a lo de la lactancia, ¿verdad? O sea, entre menos tiempo en la vida
le disminuyemos esos meses en vida que estés en ese estímulo de estrógenos, pues le va a proteger. Y a eso se refiere la amenorrea, ¿verdad? O sea, si usted tiene 2 meses de amenorrea, probablemente no le proteja, pero si pasó más de un año con esa amenorrea, pues ya tuvo un año de protección. Y si tuvo más tiempo, pues va a tener más protección, ¿verdad? A eso se refiere la amenorrea. Pero la amenorrea quiere decir no viene la regla porque no está ovulando. Y si no está Sí. ovulando, pues no está produciendo sus estrógenos, ¿no? Y entonces, doctor, ¿por qué no se le hace más publicidad a este beneficio que la lactancia materna lleva a amenorrea, pero si se cumplen ciertos requisitos? A eso sí ya no sé, eso ya sería con los ginecólogos. Yo lo que me dedico es a cáncer. Eh, pero sí, y ese es el trabajo de ustedes, hacerle más publicidad, ¿verdad? Por eso existe la Liga de la Leche, por eso existen ustedes, que hacen un grupo o un trabajo en equipo. O sea, mi fuerte, pues yo no veo embarazos, no veo embarazadas, no veo niños, no me meto en esa parte. Yo me meto más en la parte del cáncer, ¿verdad? O sea, pero sí es un trabajo que tienen que hacer todas ustedes, en llegar a esas mamás donde le tienen que hacer esa publicidad, ¿verdad? Sí. Yo tengo una duda. Las mujeres que hemos dado de mamar por mucho tiempo, por naturaleza tenemos unos pechos densos. Y eso cuando nosotros llegamos a hacernos unos exámenes, un ultrasonido, una mamografía, ese, a mí me pasa, es que va un doctor, bueno, no son los doctores, son los técnicos, lo miran a uno, se va, regresa, lo miran a otra vez, se va, regresa, le preguntan a uno, ¿está bien? Uno dice, sí. ¿No le duele nada? No. Entonces, uno que tiene los pechos densos por haber amamantado mucho tiempo, ¿qué le aconseja a usted a uno? Pues porque sí es algo molesto y usted también dijo, no se mira ahí adentro qué puede haber. O sea, digamos, lo denso es el área blanca que se mira en la Ajá, mamografía. Entonces, exactamente. Esos son usualmente, los o pechos sea, de una sí, mujer que amamantó mucho tiempo. No sé si así le usualmente van a pasa necesitar combinación, ¿verdad? O sea, no van a bastar solo la mamografía, sino que les van a tener que hacer mamografía y ultrasonido. ultrasonido para complementar. En esas áreas blancas es donde el técnico viene o la técnica les toma la imagen y ve esto salió muy blanco, regresa, dice, y va a preguntar, ¿será que esto le sirve? Y después, porque o sea, el técnico, su trabajo es darle al radiólogo una buena imagen. Y si no le da una buena imagen, probablemente lo van a regañar. Entonces, a veces es así como que regresan, ven la imagen, no tomé bien la foto, tienen que regresar y aplastar otro poquito más. Eh, y después, pues van a complementar si hay un área muy densa. O sea, probablemente muchas de ustedes o casi todas de ustedes van a necesitar mamografía y ultrasonido para tener un buen diagnóstico, ¿va? Tal vez ya cuando tengan 80 años, ya la mama ya perdió mucha densidad y ya es más grasita y ya solo necesiten mamografía, pero la mayoría van a tener una mama densa y van a necesitar ambos estudios para hacer un buen diagnóstico, no solo con mamografía. Hay una pregunta en el chat. Débora pregunta, ¿algún suplemento que exista para disminuir el riesgo, doctor? Pues no hay un suplemento así que le diga, mire, tomes esto y esto le va a disminuir el riesgo, pero si hace dieta, o sea, come saludable y hace ejercicio, ese sí es un factor modificable, considerable, que le disminuye el riesgo. Si no fuma, le se disminuye el riesgo y si no consume licor, pues también disminuye el riesgo. Pero si vimos los factores de riesgo ahí, si hace dieta y ejercicio y baja de peso, eso es lo que mejor puede hacer en lugar de estar tratando de tomarse como pastillas de suplementos, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden modificar. Si tuvo la menarquia temprano, no lo puede modificar. Si tiene un factor de riesgo de familiar, eso no lo puede modificar, pero lo otro sí lo podemos modificar. Y nos disminuye el riesgo. La lactancia, ¿verdad? O sea, eso es esa parte. O sea, si da más lactancia, más años de lactancia, pues ahí está modificando su riesgo, está disminuyendo su riesgo.
Gracias, doctor. Hay otra pregunta en el chat. Alicia pregunta, ¿qué es mejor para el diagnóstico? ¿La mamografía o el ultrasonido? Probablemente con muchas de ustedes es ambos. Lo que pasa es que se complementan. Digamos, muchas veces con el ultrasonido, como es operador dependiente, entonces yo paso el ultrasonido por acá, lo paso por acá, pero si de repente había algo aquí y lo pasé y era muy chiquito y no lo logré detectar por error humano porque no pasé por esa área, digamos, el barrido. Entonces, muchas veces la mamografía me da una foto enorme y a veces está ese puntito donde me tengo que orientar en buscar qué hay en ese puntito que estoy viendo en esa foto, ¿verdad? Y ahí voy con el ultrasonido. Pero si ustedes tienen mamas densas, probablemente necesiten los dos exámenes. Eh, Acá tenemos otra pregunta, pero creo que va relacionado con lo que usted ha estado explicando, doctor. Eh, Preguntan, mis pechos son pequeños, por lo que les costó mucho hacerme la mamografía cuando cumplí 40 años. En ese caso, ¿es válido hacer mejor ultrasonido? Sí, hay un grupo de mujeres que sí tienen pechos muy pequeñitos y que pues cuesta meterlos en la máquina de mamografía. Si no se puede hacer la mamografía, pues sí, se puede ser con un ultrasonido que y les va bien. Ujú. Sí, a veces les cuesta mucho, a veces hay equipos de mamografía, ahora hay equipos más modernos, ¿verdad? Que se logra poner la paciente en buena posición, pero si son máquinas viejitas, usualmente no se logra tan bien. Yo tengo una pregunta. Sí. Gracias, doctor, por la información, excelente información. Yo quiero preguntar acerca de a qué se refiere el radiólogo cuando dice tiene ectasia ductal. Ectasia, recuérdense que les puse la foto donde están los conductos, ¿verdad? Ujú. Y todos los conductos van hacia el pezón. Imagínense que esa es la tubería que lleva la leche. Muchas veces con los años, muchas veces al haber dado lactancia, esa tubería en lugar de medir 1 milímetro, mide más de 3 milímetros. Entonces se ve más gruesa, más ancha. Ujú. Entonces, si mide en la medida, mide más de 3 milímetros, el radiólogo va a poner ectasia ductal. Muchas mujeres tienen ectasia ductal y no es nada, o sea, no pasa nada, pues ahí está y no les va a dar cáncer ni nada. El problema con la ectasia ductal es porque hay unas que sí se acumula un poquito de líquido ahí y les mancha la ropa, está saliendo líquido. Entonces a ellas sí hay que darles algún tratamiento. Pero si solo puso el radiólogo de ectasia ductal y usted no tiene secreción por el pezón, pues nada, que se quede, no hay que hacerles ni operarlas ni hacerles nada. ¿Y Ujú. eso tendrá que ver con los años que hemos dado lactancia o no tiene nada que ver? Probablemente es algún factor que influye un poquito, pero hay mujeres que tampoco han dado mucha lactancia que también tienen Y ectasia, tiene ¿verdad? ectasia. Ajá, Ah, que ya. tienen ectasia. Ok, gracias. Dudas, estamos. Bueno, no nos queda más que agradecerle y agradecer a las chicas que están aquí. Era un tema muy bonito, es un tema muy bonito realmente para que conozcamos y sepamos y sí sabemos pues que por lo menos las que estamos en esta sesión somos pacientes de ultrasonido y mamografía con pechos densos y todas las cosas Sí. raras habidas y por haber, pero creo que ha valido la pena. Yo quisiera pedirles a nuestras compañeras que están por ahí si fueran tan amables de prender su cámara para tomarnos una foto final que quede como una memoria de una actividad bonita para nosotros y son nosotros. Nos hace el favor, Hilda. ¿Tú eres pilas para eso ya? Gracias. Vamos a esperar que complete todas Ok, su ahí cámara. van.
Qué alegre ver a la Asociación de Parteras participando. Bienvenida siempre. Y no estoy mal, también está Grupo Génesis, creo yo. Perfecto. ¿Listas? Listo. Gracias. Bueno, no nos queda más que darle las gracias a todas por haber estado aquí. No sé si alguien quiera decir algo o ahí nos quedamos. Eli, yo tal Gracias. vez está ahí. Ahora usted le iba a decir que qué bueno verlo. No, muchísimas gracias por darnos toda esta información. De verdad que muchas de nosotros, pues, ahí sí que trabajamos muchísimo relacionado con lactancia, tenemos mucho contacto con mamás y realmente, pues, tal vez nosotros no hemos tenido tanto contacto con mamás con cáncer, ¿verdad? Pero creo que es importante. A veces ellas nos pueden referir, pues palpo un bulto, palpo una masita y realmente hacer esta relación de que tal vez lo primero nosotros, pues sí, puede ser un ducto tapado, puede ser, pero tal vez ampliar nuestra mente y saber que cuando esto persiste en una mamá, pues definitivamente estar alertas y referirlos a las personas que pues obviamente tienen más experiencia, ¿verdad? Entonces agradecerle de verdad la disponibilidad, el apoyo que nos quiso dar en esta plática. Creo que fue muy útil para todas y gracias a todas también, ¿verdad? Qué bueno unirnos no solo para informarnos en este tema que todo nos une, sino pues por una buena causa, ¿verdad? Entonces, básicamente, y mucho gusto de vernos nuevamente. Qué bueno verlas. Qué bueno verla, Lisa. También Gracias. usted, Mónica, que ahorita la vi más seguido. Sí, gracias, Julio, muy amable. Un abracito. Gracias por la invitación. Ok, nos Bueno. vemos. Feliz noche. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Buenas noches. Buenas noches.